Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que aprendamos sin la necesidad de tener un carnet. En el 2020, que estábamos en plena pandemia, hicimos varios programas, incluso con algunos de los que nos acompañan hoy, pensando en qué cosas el evento de la pandemia iban a cambiar o estaban cambiando el mundo y los negocios y muchos aspectos. Ahora que supuestamente estamos como en el final de la pandemia, o eso esperamos, pues me parecía interesante que volviéramos a reunirnos y a pensar, bueno, definitivamente qué cambió y qué cosas tal vez no lo hicieron tanto como pensábamos que iba a pasar. Entonces, para analizar este asunto, estos son nuestros invitados. Recuerdo que ese año también, yo en algo que escribí dije que tal vez teníamos que ser cuidadosos porque esto iba a ser como un eclipse y no como que íbamos a entrar en las tinieblas permanentes y que el mundo tal vez no iba a transformarse tanto. Y en esa misma línea como de pensamiento, pues yo quisiera empezar por un poco recordando esos programas. El primero que hicimos fue con Mauricio. Un poco analizando, bueno, qué había pasado con la relación entre los productores y los consumidores, qué había ocurrido con la forma en que se comunicaban, y vimos que habían cambios de verdad y las empresas algunas estaban preparadas y otras no, pero ahora ya como casi 2 o 3 años después, ¿qué pasó después de todo eso? ¿Qué quedó y qué no quedó? Bueno, digamos que hay varias cosas. A mí me gusta decir, nosotros en Mercadeo tendemos a clasificar a las personas como parte de un segmento o un tipo de consumidor, que está el consumidor físico, el consumidor digital o el consumidor que le gusta una cosa o la otra, y son segmentos. A mí me gusta más decir que las personas no somos, las personas estamos. Estamos en diferentes circunstancias y según las circunstancias somos o más digitales o más físicos o más no sé qué. Entonces digamos que lo que hemos visto realmente es que las personas no es que hayan cambiado del todo a una modalidad, sino que ahora tienes más formas de estar en el mundo. Okay. Entonces hay veces que la gente está digital. Entonces muchos de los procesos de compra se activan en digital y hay una interacción digital, pero luego se traducen a otro momento personal, pero que esperas que haya continuidad. Entonces digamos que las formas sí se espera que se mantengan, o sea, si yo espero que un mundo digital es más ágil y el personal no, antes uno lo asumía así, ahora se espera que todos sean ágiles, pues que en todos no tenga que esperar, que en todos sepan quién soy yo, porque en digital me registré con mi nombre y todo el tiempo saben que soy yo el que está navegando por la página. Ajá. Pero luego en el mundo físico, como así que usted no sabe quién soy yo, si usted ya yo entré y usted me aprendió una cosa, usted por qué no me reconoce, pues se empiezan a mezclar un poco los mundos. O sea, hay ciertas características que se mezclan, pero la gente sí decide como en qué modo está. Entonces hay veces que prefiero que me atiendan personas, otras veces quiero que me atiendan digitalmente. Entonces escojo y yo espero poder tomar la decisión. Pero si el consumidor, digámoslo así, como tú dices, está, sino que no es común, ¿las empresas entienden eso o dijeron, no, volvámonos digitales? Y ahora que se están dando cuenta que la gente no es solo digital, ¿sí lo hicieron bien o se ajustaron ahí por la urgencia? Digamos que lo que nos pasó es que teníamos muy definidos que este canal era para un tipo de cosas y este canal era para otro tipo de cosas y este era para otro tipo de cosas. Yeah. Pero la gente no espera diferencias, o sea, que no, WhatsApp es para servicio al cliente, Instagram es solo para vender. Y no, la gente te reclama por Instagram, quiere que le vendas por ahí o por WhatsApp que lo atiendas y que le respondas y que sea rápido. Entonces no funciona tan desagregado y como tan específico como quisiéramos. Entonces sí nos ha tocado empezar a mezclar como todos los datos y los canales para tener esa cercanía y esa inmediatez que sí se vuelve como una constante en todos los roles que tenga la gente, pues. Entonces nos ha dado duro eso.
En esa ocasión tuvimos la oportunidad de contar con este de radar, no me acuerdo, que obviamente él tenía datos de cómo se había alterado el consumo. En general lo que hemos entendido es que como nos guardaron a todos en la casa, no podíamos comprar tantas cosas y nos pasamos tal vez como a servicios más que a objetos. ¿Eso se está normalizando o también, como dices, se está volviendo una cosa de múltiples fases? ¿O volvimos a comprar vainas físicas ahora que nos dejan salir? No, sí, volvimos a querer volver a hacer cosas que extrañábamos, como esa nostalgia. Entonces nos volvimos un poquito, yo creo que nos hemos polarizado de muchas maneras, también así como ideológicamente nos hemos polarizado también en las formas de estar en el mundo. A veces somos o muy cuidadosos con unas cosas y nos volvimos muy aprensivos, pero en otras nos descuidamos completamente. Pues. Entonces tendemos a hacer como que cuando salimos al mundo, cuando nos enfrentamos a algo, lo hacemos de verdad, pues, o sea, como no en tintas medias, pues, o estamos en modo no me cuido o estoy que me cuido. Entonces somos como más polarizados en esas cosas. Y también se empiezan a mezclar los códigos y lo que hay en cuenta mientras venía para acá. Yo nunca venía a la universidad en tenis, ni venía con la camisa por fuera. Pero eso, desde la pandemia ya me acostumbré a andar así, o sea, yo me veía raro así, pero ya me miro y ya no me veo raro así. Entonces ya cuando salgo así, no me siento tan fuera de lugar como me sentía antes. Entonces esa formalidad de los contextos también se ha ido como difuminando. Los roles. Sí, menos que la venta de corbatas está malísima ahora en estos días. Es que tal vez justamente una dimensión del cambio es la reconfiguración. O sea, lo que era informal comienza a tener un estatus de normalidad. Y eso tal vez está ocurriendo es que no somos los mismos sujetos de antes a los de ahora. Se pueden plantear como tres dimensiones en donde están operándose en transformaciones episódicas o transformaciones sustantivas, estructurales. Es decir, yo creo que hay transformaciones en curso que lo que hizo la pandemia del COVID fue acelerar. Catalizador. Sí, un catalizador muy representativo históricamente. Y eso uno lo advierte que en el mundo del sentir, en el mundo del pensar y en el mundo del hacer se están generando cambios de doble vía. Unos cambios que no son tan notorios, que fueron más del impacto del aislamiento, del confinamiento, que se quedaron allí, y unos cambios que siguieron de largo y que están reconfigurando los actores, los escenarios, la sociedad en su conjunto, las relaciones, las conexiones. Los estados están justamente intentando responder a esos nuevos perfiles, no solo del consumidor, sino de los ciudadanos en distintas dimensiones. Es decir, estamos previendo algunas cosas de una manera mucho más notoria a como lo hacíamos antes. Yo creo que hoy no tener trabajo, enfermarnos, comienza a tener unas reconsideraciones. No es que no hubiese miedo antes a perder el trabajo. Yo creo que hoy hay un nuevo tipo de miedos urbanos porque la pandemia justamente ratificó como algo, es que somos una civilización urbana. Es decir, venimos de un proceso demográfico de transformación del campo a la ciudad y aquí se han concentrado los grandes retos, las grandes incertidumbres, los grandes cambios tienen una impronta urbana. Bueno, vamos a seguir saltando de espacios y de ámbitos. Recuerdo que también hicimos tal vez uno o casi dos programas
con Johnny y otros invitados sobre el mundo laboral, porque también un día nos mandaron para la casa y dicen, no, pero el lunes ya no trabajan aquí sino en su casa, y un poco forzados. Tú dijiste que había sido involuntario y creo que mencionaste el asunto de que no nos preguntaron y no, así es y no hay más opciones. Y obviamente pues las organizaciones siguen existiendo, pero estuvimos en una situación particular donde era distinto, como decía Mauricio, ahora trabajo en mi casa y esa frontera entre lo mío y el trabajo se borró, ¿cierto? Y por eso estuvimos 2 años en Bermudas y estábamos trabajando, ¿cierto? Pero también fue traumático. Yo recuerdo que hicimos un programa específicamente de los efectos negativos que había tenido esa combinación de trabajar en la casa. ¿Eso en qué ha quedado, Johnny? Porque también hay gente que dice, bueno, como siquiera volvimos, y otros dicen, no, yo no quiero volver, ¿cierto? Esa es una de las cosas para preguntar. Correcto. Pues mira, lo que podríamos decir es que, en efecto, la pandemia, como bien lo dice Adolfo ahorita, lo que hizo fue colocar el pie en el acelerador de una transformación, digamos, en el ámbito de la tecnología que veníamos ya, digamos, asistiendo paulatinamente, y que cosas que iban a durar 20 años terminaron durando 3 meses, 6 meses, 1 año, para ser realmente, digamos, incorporadas en el ejercicio de la reestructuración del trabajo. El modo de trabajar cambió, y el más evidente fue pues que pasamos de una presencialidad dominante. Antes de la pandemia, no más del 10%, en España el 4% de la gente teletrabajaba, y después de la pandemia lo más probable es que nos vamos a quedar por encima del 50%, el 70% quizá en algunos casos, trabajando cuando no hay ya organizaciones que plenamente están teletrabajando o trabajando virtualmente. De hecho, Medellín es hoy en día un nicho muy importante de una fuerza laboral ubicua que está siendo contratada por empresas norteamericanas para que, por ejemplo, hagan reclutamiento para América Latina o para Estados Unidos o Europa de personal digamos, de servicios TI, de tecnología de la información, software, por ejemplo, desarrollos de software que se colocaron de moda, además ahorita mucho más que antes, están siendo contratados por trabajadores colombianos que hablan inglés, pero que trabajan para mercados norteamericanos. Esa ubicuidad del trabajo, el trabajo virtual, se volvió una cosa dominante. No solamente el teletrabajo, que también, digamos, se volvió una forma que ya no va a retornar a los índices que tenía antes del 10%, el 4%. Decíamos los sociólogos del trabajo, de teletrabajo era más lo que se hablaba que lo que había, porque realmente no había tanto teletrabajo, y el teletrabajo no tiene 5 años, va a cumplir el próximo año 50 años de haberse instalado. El primer momento de teletrabajo también aparece en 1973 con una crisis económica, a partir de la cual, digamos, comenzamos a considerar esa opción de trabajo flexibilizada, pero digamos, hay una dimensión importante allí, y es que el trabajo se organiza de otra manera ahorita, en el cual el trabajo híbrido, el teletrabajo, el trabajo virtual, el trabajo ubicuo es una cosa importante, y el mercado de trabajo se globaliza radicalmente. Digamos, si ya veníamos en un proceso de globalización, sin ninguna duda, de los años 60 para acá, también aupado por la tecnología del transporte y la comunicación, pero la pandemia aceleró la globalización. Hoy en día una persona puede trabajar de su casa para cualquier otro lugar del mundo, independientemente del uso horario, puede trabajar, digamos, desde cualquier lugar. Incluso los hoteles tuvieron que cambiar su vocación, ahora son hoteles que son lugares de descanso y trabajo simultáneamente, tuvieron que cambiar la oferta porque la gente está yéndose, digamos, a teletrabajar mientras descansa un poco también, y por ejemplo trabaja en Medellín pero se va unos días para México, unos días para Aruba, y allá sigue trabajando. Entonces ahí hay una transformación sensible. La segunda transformación sensible, que yo creo que está reorganizando las áreas de recursos humanos en las empresas, fue que ganamos una sensibilidad que no teníamos sobre la salud mental en el trabajo, porque sin duda hubo un efecto indiscutible. O sea, subieron hasta un 35% los índices de afectación de la salud mental en la población en general. En algunos casos, por ejemplo, estudios que hicieron mostraron que en el caso de las mujeres o los más jóvenes, los índices de afectación suben hasta un 48%. Lo que es claro es que toda la humanidad comenzó a consumir más antidepresivos y ansiolíticos que como en ningún otro momento de la historia. Y todavía vamos a seguir pagando las consecuencias sobre la salud mental después, digamos, de la pandemia. Entonces, hay una ganancia muy a pesar, digamos, del dolor que fue, porque hubo una pandemia, digamos, biológica del coronavirus, pero hubo una pandemia silenciosa de la salud mental que afectó a muchos trabajadores, que afectó a muchas personas, digamos, también estudiantes en el sector, digamos, educativo también se resintió eso, y esto es lo que hemos ganado como sociedad, es una sensibilidad a reconocer
que la salud mental tiene una importancia y eso está rediseñando las funciones de recursos humanos porque recursos humanos está dedicándose ahora menos a cosas que ahorita son auxiliadas por la tecnología como la selección, la contratación o la capacitación y centrarse más en asuntos que tienen que ver con los seres humanos en sí mismos, como la salud mental, el bienestar. La revista Economist dice, por ejemplo, que el nuevo lujo es la salud mental. El nuevo lujo es el bienestar. Ya no es tanto comprarte un diamante, pero sí tener una vida en la que tú puedas sentir que experimentas bienestar. Y eso es un punto de partida, por ejemplo, que determinó que después de la pandemia hubiera una gran renuncia o una renuncia silenciosa. La gente está ganando una conciencia de que los trabajos son importantes, queremos trabajar, pero ningún trabajo va a merecer la pena si me sacrifica la calidad de vida, si me sacrifica el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, y si sobre todo me trae afectaciones en la salud mental. Lo que Mauricio y Johnny están planteando es justamente que estamos en una transición de pensamientos, de organizaciones, de perspectivas. Hay una transición axiológica, es decir, una alteración de los valores que subrayábamos y comenzamos a darle una primacía a asuntos que eran más retóricos que prácticos. Es decir, por ejemplo, el bienestar. El bienestar ha logrado ponerse en el penthouse de las aspiraciones individuales. Ya no es tanto la riqueza, porque, claro, lo monetario, y algo está pasando en el sentido de lo que entendemos por dialéctica. Es decir, los cambios no son totales en el sentido de que todo lo que está viéndose o expresándose es absolutamente nuevo, porque en lo que de hoy hay está impregnado el pasado, pero ya no es el pasado en términos de progresión aritmética, sino de progresión geométrica. Es decir, el mundo está pasando en una progresión geométrica, la revolución digital, la revolución científica. Está ocurriendo algo que lo enuncia Campus Global desde sus orígenes. Estamos viviendo en una sociedad transdisciplinar. O sea, yo creo que la pandemia nos ha generado una ruptura de lo disciplinar a lo transdisciplinar. Es decir, los problemas, la agenda de preocupaciones, hoy no es capaz ninguna disciplina de responder por ella, sino que es necesario activar lo convergente, los saberes convergentes. Somos clientes, como lo decía Mauricio, que tenemos la simultaneidad de realidades, realidades virtuales, realidades físicas. Somos capaces de saltar de planos de realidad, y eso es justamente lo que creo que es a lo que tenemos que responderle, a esas nuevas demandas y necesidades. Pero esa transformación que plantea Johnny y Adolfo, que uno desde el aire, digamos que la academia lo ve, pero obviamente eso implica un proceso en la realidad. ¿Qué tan rápido se nota, vos que estás cerca de los empresarios que están bregando a vender sus cosas, de convencer a los usuarios y esa conexión? ¿Qué tan rápido se nota? ¿Sí? Porque uno ve, por ejemplo, ya anuncios de propiedad raíz diciendo, bueno, ya no es 3 habitaciones para dormir y el cuarto de baño, sino ahora te dicen, no, es como medio laboral y ya se notan los avisos. ¿Sí es tan evidente, sí, o es que nosotros somos lenticos para la transformación? Yo quería tocar un punto de ellos dos en la conversación, y es que las empresas digitales, yo trabajo con varias empresas, y en esos días hablaba con una de esas empresas de plataforma, y me decía, Mauricio, necesitamos trabajar en nuestra propuesta de valor para los clientes. Yo decía, no, hablemos de tecnología. Me dijo, no, hablemos de personas. ¿Por qué? Porque resulta que ellos, si bien tienen unas interfaces y unas capas y todo es digital, la ejecución en la práctica pasa por las personas. Entonces resulta que tú dijiste una cosa que me dejó pensando mucho, es que nosotros estamos valorando el bienestar,
Pero entonces, cuando nos ponemos en el rol de clientes, palabra que yo odio, en el sentido de que yo me paro, es que yo estoy pagando, me molesta profundamente porque uno no está pagando y es dueño de nada, uno está usando el servicio y por eso los servicios no le dicen cliente a la gente, sino que le ponen nombres. Eres estudiante o eres viajero o eres paciente o porque tienes un rol y ese rol supone una responsabilidad frente al otro y frente a la propuesta de valor, porque tienes que educarte en el uso para usarlo bien. Pero las personas no hacen esa transición a veces, sino que se paran en su identidad de cliente y demandan a las personas a veces con mucha impaciencia y un trato muy fuerte. Entonces la rotación se ha aumentado muchísimo en los contact centers, en las empresas de servicio, en los aeropuertos, porque la gente se para y demanda y exige y yo tengo derecho, yo tengo que ser feliz porque yo estoy pagando. Y entonces las empresas se han ocupado mucho porque necesitamos, entonces me dice Mauricio, necesitamos que la gente esté tranquila, que esté contenta, que gestione sus emociones, que logre hacer empatía con la gente, que logre incluso algunos momentos de agresión porque los insultan literalmente, pues entonces que no se vayan a los puños. Yo no sé, que tengan capacidad de autorregulación de autorregulación emocional. Entonces, finalmente, en medio de este contexto súper digital, en la ejecución pasamos por las personas. Entonces, yo veo como una angustia, una preocupación sí por tener toda la multicanalidad, omnicanalidad, simultaneidad y datos que nos permitan hacer la trazabilidad de la información, pero otro, esa gestión de unos usuarios que se vuelven un poquito demasiado demandantes y eso genera una presión en la salud de los trabajadores. Sin duda, yo creo que tocas un tema importante y es que la salud de los trabajadores se ve afectada porque ahora, digamos, los trabajadores pasaron por un proceso adaptativo, ¿cierto? Y fue pasar intempestivamente, improvisadamente, involuntariamente al teletrabajo, pero eso tiene una curva de aprendizaje y un costo emocional en la adaptación, es decir, pasar de la presencialidad al teletrabajo tuvo un costo y ese costo no solamente lo pagaron los trabajadores, también lo pagaron los estudiantes, los pagaron los propios familiares que no están acostumbrados a ver a que alguien estuviera ahí todas las 8 horas o alguien que no está acostumbrado a salir en 8 horas de la casa y estar 24 horas por varios meses. Era también una cosa, digamos, que generaba síntomas, digamos, de estrés, aumentaba la irritabilidad en las relaciones, aumentó el conflicto, se presentaron asuntos de violencia porque para algunos, por ejemplo, trabajar o venir a la universidad era un protector y ahora estabas con una persona que te violentaba y de la que no te podías defender. Entonces, hubo una serie de cosas que no fueron tan agradables y ahora entonces también vivimos el proceso de retorno, es volver a la presencialidad. Este retorno también tiene otra vez una curva de aprendizaje que también requiere que tengamos un tiempo, que nos faciliten los recursos, que nos den digamos, las condiciones también para poder retornar, porque volvemos a una cosa importante, a la gente le importa la salud física y le importa la salud mental y yo creo que hoy en día hay una sensibilidad por la salud mental como antes. También tengo que decir que si una cosa cambió que antes no pasaba, es que el mercado de pacientes también se globalizó. ¿Por qué? Porque antes los psicólogos clínicos no atendían sino presencialmente, pero por la pandemia comenzamos a hacer telepsicología, teleasistencia, ¿cierto? Asistencia virtual y resulta que hoy en día yo tengo estudiantes que recién graduados, hoy en día digamos son personas que hacen contenido digital para redes sociales y rápidamente captan de ahí pacientes que están en cualquier parte del mundo, porque además no es lo mismo hacer una psicoterapia en inglés que hacerla en español y además con una persona que conoce el marco cultural en el que estás hablando. Entonces yo puedo tener estudiantes que me dicen, profe, yo tengo pacientes hoy en día en Australia, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, ¿cierto? Que antes era impensable porque había una resistencia, así como pensamos que la educación virtual no era buena, yo digo que teníamos dos prevenciones con la educación virtual. Primero, creíamos que era de pobretones y segundo, creíamos que era de mala calidad. Eso cambió radicalmente nuestra visión y hoy en día muchas universidades, ¿cierto?, están apostando por la virtualidad o por lo menos por los modelos, digamos, híbridos y también, digamos, teníamos esa percepción de que era de mala calidad una atención virtual o que era incluso inhumana, pero qué más decir que lo más humano que pudimos fue tener la posibilidad de ser atendidos y escuchados, aunque fuera por un computador, porque la desesperación, digamos, era muy fuerte en momentos, digamos, de crisis, gente que tenía trastornos, digamos, de ansiedad, depresivos o de pánico, ¿cierto? Era mejor ser escuchado por una pantalla que no ser escuchado en ningún caso. Entonces yo creo que si hay un retorno a una preocupación por los seres humanos, por el ser humano y no tanto, digamos, por las cosas materiales, por la tecnología, eso se puede resolver más fácil que las personas. Yo quiero complementar lo que me decías ahora de las propuestas de valor de las empresas y ya para dejarte me salté. Y es que una cosa que pasó también con la pandemia es que nos dimos cuenta las empresas la interdependencia que tenemos con otros.
Entonces digamos que antes tendíamos a pensar que yo solo controlaba mi propuesta de valor, ahora me doy cuenta que no, que necesito un montón de competencias que otros actores tienen. Entonces a lo que voy es que tenemos que ofrecer propuestas de valor no intermedias, o sea, o es presencial bien hecho, o es virtual bien hecho, o es porque la gente como que se pone, quiero virtual, entonces quiero virtual, pero bien, de verdad. Y si quiero presencial es porque es presencial. Entonces, a nosotros nos pasó que antes de pandemia hicimos unos cursos que tenían unos módulos virtuales y ahora la gente que viene presencial le molesta mucho que tengamos módulos virtuales porque yo me matriculé presencial, no me matriculé virtual. Entonces ahora tenemos un problema con los registros que hicimos. Entonces es un poquito, entonces ahí lo que buscamos es como una red de empresas que nos apoyamos y nos ayudamos a poder entregar propuestas de valor que ya nos damos cuenta que no alcanzamos a cubrir solos. Entonces sí, las compañías están buscando flexibilidad porque las personas empiezan a pedir combinaciones muy inusuales en función de su estilo de vida, con mascotas, sin mascotas, con hijos, sin hijos, que mi esposa trabaja pero yo sí puedo trabajar, el otro no me gusta. A mí personalmente me pareció muy raro una anécdota y es que mi esposa me empezó a decir, conocí al Mauricio de la oficina, yo conocía al Mauricio de la casa y el de la oficina no me cae tan bien. Entonces yo el Mauricio de la casa tengo que ser distinto, al de la oficina tengo que dejarlo aquí, no me lo puedo llevar para la casa. Estaba casada y no sabía con quién, se enteraron con el enemigo. Y no hubo más divorcios porque no había para dónde irse, pero aterrizó. Muchos terminaron juntándose como consecuencia de esa contingencia también, ¿no? Eso también se reconfiguró, Mauricio, tranquilo. El matrimonio se reconfiguró. No, es que yo creo que hay un elemento que es muy, muy importante y es que se instituyó nociones que teníamos más en abstracto y comienzan a tener una vigencia real. Por ejemplo, la sociedad red, la interdependencia en todos los ámbitos de la vida, de la economía, de la política, de la cultura. Es decir, esas autosuficiencias comienzan a generar bastantes expresiones de ruptura. En términos de las dependencias, como está ocurriendo como en una nueva versión lo que pudo haber ocurrido cuando se anunció América. Es decir, el mundo no era el mundo sin América. El mundo tenía una realidad física, cultural, histórica. La cosmovisión no incluía la presencia geográfica, física, antropológica de otros. El etnocentrismo europeo, uno podrá advertir que pudo haber ocurrido en la imagen del mundo cuando se denuncia la existencia de América. Yo creo que ahora está ocurriendo algo en otra versión, es decir, lo que McLuhan dijo en alguna ocasión, la aldea global. Hoy yo creo que esa noción tan cara para el discurso ilustrado, para el discurso moderno del Estado-Nación, comenzamos a experimentar un replanteamiento de nociones que han sido muy caras en el discurso moderno. Por ejemplo, la identidad. El concepto de nación comienza a experimentar unas expresiones de ruptura, es decir, ya no hay una reivindicación solo de carácter nacional, ya hay unas multi-identidades asociadas, ciudadanías mestizas, Alberto, es decir, cruzadas y procedentes híbridas de distintas lugares, sensaciones, experiencias. Estamos viviendo algo que yo creo que en algo ha aportado Zygmunt Bauman. Venimos de una modernidad sólida a una modernidad líquida. Es decir, estamos fluyendo. Hacemos parte de ese fluir, todavía no se ha detenido, todavía no podemos decir los cambios que ocurrieron fueron estos, sino cambios en curso. Estamos en un momento en donde las transformaciones están en proceso. Pero también yo recuerdo, y tal vez una conversación con Johnny,
era que cuando empezó la pandemia y nos pusieron como a pensar en otras cosas que habíamos borrado el tablero, todos los sectores empezaron a coger la pandemia como la justificación de su discurso. Entonces yo oía a los ambientalistas diciendo, si vieron por dañar el ambiente, entonces, y comerse un murciélago, miren la que estamos. Los creyentes diciendo, vea, por ser tan malos, es un castigo divino. Los ateos diciendo, mire que Dios no existía porque miren la que los metió. O sea, todo el mundo cogió la pandemia para justificar su coso. Y también empezaron como a plantear como unos hombres nuevos que decían que no, que los humanos iban a ser entonces ahora sí, después de este aviso, todos solidarios y buena gente, y los seres humanos son los seres humanos, pues no son tan... porque uno sí, tú lo dices, sí, empezamos a pensar en otras cosas, pero yo también veo, y en perspectiva a uno le enseñan, toda tendencia genera ahí mismo una contratendencia. Sí, entonces claro. Tú dices de esa liquidez, pero yo también pienso, eso que nos encerraron a todos como en nuestro núcleo natural, que es la familia, yo también veo una onda de tribalismo, Adolfo, miedosa, que es un poco como de contradicción con eso. O sea, ¿hasta qué punto no es como dicen, no, nos volvimos un hombre nuevo y no que estamos en una mezcla ahí? No sé qué tanto lo ven ustedes. Yo creería que estamos en una situación paradójica porque la propia experiencia de las formas de control de la pandemia eran paradójicas. Era por un lado estar aislados, pero por otro lado estar hiperconectados. Por un lado, digamos, pensar en los otros, porque hay que cuidarse, pero por otro lado, no poderse saludar con el otro, digamos, normalmente porque había, digamos, que cuidar al otro, pero eso incentivaba también el individualismo. Entonces era una cosa entre una solidaridad, digamos, imaginaria, ¿cierto? Una solidaridad como imperativo que era necesario para poder salvarnos, pero una práctica de la individualización también inmediata, porque era no poder acercar al otro, tomar distancia de él, estar lejos. Entonces yo creo que eso también se mostró. Yo también recuerdo al inicio de la pandemia, ¿cierto? La OCC, Bill Chung Han, Harari haciendo futurología, ¿no? Después de esto vamos a salir unos hombres, ¿cierto? Los superhombres, más solidarios, más humanos, más espirituales. Y eso no fue tan cierto así. Yo lo que aprecio sí es que hay una dimensión paradójica. Por un lado estamos, ahora que Adolfo decía de la dialéctica, por un lado estamos en una dimensión dura y es que está con fuerza una cuarta revolución industrial, una revolución digamos de la interconexión, una revolución de lo digital que está en la dimensión más digamos concreta, aunque ya tiene una dimensión también intangible, ¿cierto? Pero digámoslo así, la tecnología está en auge, ¿cierto? En un modelo particular que es el de la tecnología digital, pero a la vez también hay una preocupación ahora por lo humano más auténtica, más espiritual. Yo incluso he pensado que hay mucha gente que está preocupada por la pregunta, digamos, por los asuntos fundamentales de la existencia, por una vida con propósito, por ejemplo, por una vida, digamos, en la cual es el sentido último del vivir. Yo creo que se mueven simultáneamente estas dos dimensiones, aunque tampoco podremos decir que es una generalidad. Yo sí percibo que hay un ambiente en el que hay una sensibilidad ante una espiritualidad laica, una espiritualidad sin religión más clara, y eso uno lo puede ver en las redes sociales, como hay, por ejemplo, cantidad de personas hablando de muchas formas, digamos, de la espiritualidad, a la vez que hay toda una dimensión, ¿cierto?, de lo digital en auge. Yo no creo que hayamos salido, digamos, todos los espirituales que creemos, pero yo creo que una cierta sensibilidad se despertó, pero también tenemos que ser honestos, también se despertó mucha dimensión de la individualización. Hombre, ¿cómo es que Estados Unidos y Europa compraron más vacunas de las que realmente necesitaban, incluso al punto hasta de perderlas? Eso no era una muestra de mayor solidaridad, era una muestra de un ejercicio hegemónico del poder y el control del dinero, ¿cierto?, que tenían ellas para poder cooptar mayores vacunas para sí mismos, aunque no las utilizaran, porque fue un desastre en Estados Unidos el manejo de la pandemia, tenían las vacunas y la gente no se quería vacunar, pero no importa, lo que estaba mostrando ahí era que no éramos más solidarios tampoco. Yo quisiera de pronto pensar un poco en lo que están diciendo, me hace pensar en la relación de las marcas con los usuarios y clientes, porque tenemos dimensiones distintas, y es que uno quería fidelidad, pues como la marca, quiero la fidelidad de las personas y que sean fieles a mi marca, una relación casi que unidireccional a veces, pero ahora nos obliga, solo a mí. Sí, solo conmigo, pues, pero entonces eso por un lado nos obliga a ser parte de una red y ser más conscientes de los otros actores que intervienen, porque las personas también nos ven como parte de una solución donde hay otros actores, no solamente yo soy el único que provee eso, hay muchos que son parte del sistema.
pero luego empieza una demanda por otro tipo de cosas que no son solamente comerciales o no se reducen a los atributos y beneficios o maleficios de mi oferta de valor, sino que se refiere también a cuál es mi rol como organización en la sociedad. Y eso a las empresas nos da mucho susto, porque uno ofrece un bien, un servicio, una propuesta de valor. No me pidan a mí que opine sobre mi posición política o mi posición frente a una cosa o a la otra. Entonces empezamos a ver unos usuarios activistas que nos exigen como organizaciones no solamente ser buenos, presentes, humanos y todo lo demás en la interacción, pero además como corporaciones tener un discurso consistente, y realmente entran a mirar si es verdad. Pues digamos que antes podíamos decir que sí y no digo podíamos, había empresas que decían que sí y no, pero ya la gente entra a verificar si eso sí es verdad o no, y te pueden boicotear, y entonces realmente hay una dificultad y un aprendizaje muy grande para entendernos como parte de una relación más trascendental, que es muy chistoso. Y aquí es una pregunta también, porque la gente se declara más humana, se declara más espiritual, los laicos, pero en la práctica no. Pues es que me acordé como ese senador americano que es antiaborto, pero fue el primero que le pagó el aborto a la esposa, pues a la novia. Entonces, claro, en las declaraciones somos muy así, pero en las prácticas como que se nos olvida. Sí, yo creo que eso es una cosa que hay que acentuar. Hay muchas cosas que han pasado que todavía están en una dimensión de elaboración y todas son retórica. Por ejemplo, la preocupación por la salud mental en muchas empresas todavía es una cosa que es retórica, es decir, todavía no hay una verdadera, digamos, política y acciones concretas, prácticas que muestren que hay preocupación por la salud mental. De hecho, hay una cosa, digamos, que ha estado pasando, que también es parte de los efectos de la pandemia, y es el despido silencioso, que no es sino una forma eufemística de hablar del acoso laboral, cómo un jefe puede acosar laboralmente sistemáticamente a otro hasta hacerlo renunciar, ¿cierto? Y está pasando eso, y eso no es una muestra de que ese jefe no está conectado con la salud mental. De hecho, que hay estilos de liderazgo que tienen efectos a la salud mental y que no se han superado del todo. O sea, hay una cosa que, por ejemplo, podríamos decir por una investigación que hicimos sobre las lecciones no aprendidas, es que los jefes, por ejemplo, no aprendieron ciertas cosas, no aprendieron a tener confianza, no aprendieron a tener, digamos, confianza en que el teletrabajo también funcione y eficaz, no aprendieron a tener flexibilidad, no aprendieron a tener más empatía. Es decir, también hay cosas que no son sino todavía asuntos de los que estamos hablando, pero que todavía no logramos incorporar definitivamente como prácticas, pero estamos en la tarea. Yo creo que la tarea y el desafío futuro es ese, que eso pase de ser una cosa de la que hablamos para que sea una cosa en la que tenemos prácticas reales, concretas, incorporadas en los diferentes nichos, en la educación, en el trabajo, en la vida social, en la ciudadanía, ¿cierto? Y también en la familia, el matrimonio, etcétera. Yo quiero anotar una cosa, que tú hablabas de los ciudadanos, y acabas de mencionarlo tú también, y cada vez oigo más desde las empresas una reflexión muy inicial, está muy empezando, sobre que hemos hecho un daño poniendo al consumidor en el centro y al cliente en el centro, porque resulta que el sujeto no es el centro del mundo, y él se está comportando como si él fuera el centro del mundo, y el ponerlo en el centro del mundo lo hemos maleducado, se han vuelto unos maleducados. Sí. Entonces ahora estamos hablando más de poner como un sistema en el centro, es decir, esta situación de intercambio de valor sucede en un contexto que tiene varios actores, la empresa, los usuarios, pero otros actores. Entonces empieza a haber como una conciencia de educarlo en función de un sistema y de una construcción de valor para la sociedad y para por lo menos un grupo más amplio que él como sujeto único de valor percibido. Pues casi que el valor de esta relación se mide por tu percepción de creación de valor. Entonces estamos empezando a decir como, venga, ojo, que usted pertenece a un grupo más amplio de actores, claro. Y si yo solamente lo satisfago a usted, estoy penalizando, esa satisfacción está haciendo a costa de otros actores. Entonces lentamente empezamos a ver una educación en ciudadanía. Pues me gusta la idea de ciudadanía, pues porque uno se vuelve un ciudadano en el uso también de los recursos en red, que mi empresa no solo provee, sino que interactúan otros es que tal vez históricamente hemos vivido un superávit de ciudadanía nominal y un profundo déficit de ciudadanía intensa o de ciudadanía sustantiva, ¿cierto? Entonces yo creo que muchas de las transformaciones que están en curso es justamente cuál es la agencia de esa nueva ciudadanía o de esas otras ciudadanías. No es que sean nuevas, sino que son otras con unos nuevos mensajes, con unos nuevos discursos, con unos nuevos requerimientos. La interpelación hoy en los mercados
los ciudadanos ya se creen y nos creemos con elementos para establecer unas relaciones más simétricas y menos desiguales en el mundo del consumo, en el mundo de la recreación, de la democracia. Entonces yo creo que sí están en curso una serie de procesos de cambio que van a generar un nuevo mapa de relaciones, un nuevo mapa de conexiones. Yo creo que en los últimos años esa revolución digital, la Big Data, que uno tenga el valor por la información y no justamente por lo que hace. Las elecciones han cambiado en el mundo en términos de los algoritmos que se aplican y que entran en circulación. Es decir, están ocurriendo cambios que finalmente van a ser de orden estructural, porque van a poner en cuestión conceptos como la soberanía y la autonomía. Es decir, ¿qué tan autónomo soy yo en un proceso de decisión cuando hay una serie de asuntos inducidas, por ejemplo, por los medios? Los medios hoy, ¿qué tipo de encuadre? Es decir, ¿en dónde ponen el ojo? ¿Cuál es la arquitectura del discurso en términos de las decisiones o de la información? Y yo creo que eso continúa incidiendo en el tipo y en la calidad de vida colectiva, en la calidad de los sistemas políticos, en la calidad de la vida juntos, porque finalmente eso es lo que está entrando en cuestión. Y yo creo que no ha muerto el Leviatán, no ha muerto Hobbes, no ha muerto el estado de naturaleza. Defiéndase quien pueda. Ajá. Es decir, esa invocación a la solidaridad, el océano de mermelada, la social bacanería. No, un momentico, yo creo que los contextos están dando cuenta de que se ha acelerado también la competencia, el individualismo, la negación del otro por lo que es y por lo que hace, pero también resistencias. Yo también creo que no solo es globalización, es también glolocalización, es decir, también hay defensa de lo propio frente a una oferta mucho más universal y globalizada. Yo haría un apunte allí de lo que dice Adolfo, y es que precisamente uno tiene que reconocer que la cuarta revolución quedó acelerada, ¿cierto? Quedó profundizada, y esto tiene, digamos, varias expresiones. Una es las redes sociales, por ejemplo, y el Big Data y todas estas cosas, incluso todo el riesgo que hay de manipulación digital. Pero yo creo que coloca un punto importante ante el que tenemos que aceptar, es que hay un desafío para el futuro después de esto, y es que tenemos que aprender a alfabetizarnos digitalmente, ¿cierto? A tener una alfabetización en la ética digital, de cómo usar mejor estos medios, de cómo controlar mejor la posibilidad de que los medios, digamos, a la que nos exponen cuando podemos ser objeto, por ejemplo, de manipulación por parte de un poder gris, ¿cierto? De unas grandes corporaciones que le interesa que uno, por ejemplo, se fije en algo, compre algo o opine de cierta manera, porque pues eso es parte de la realidad. Y la realidad ya no es la misma, ¿cierto? La realidad ya concreta, la copresencialidad es una realidad, pero la humanidad inauguró otra forma de la realidad, que es la realidad virtual, ¿cierto? La realidad que se da en las redes sociales, en esto que llamamos la parasocialidad, y eso también es parte de nuestra realidad. Eso ya no es una cosa más, es parte de lo que también somos. La cuarta revolución no cambia solamente la manera en que trabajamos y estudiamos, sino que cambia la manera en la que somos sociedad, por lo cual también el desafío de alfabetizarnos en ella para controlar sus efectos negativos son también importantes. Pero yo, un poco como abogado del diablo, pues sí, yo nunca he creído que los humanos sean realmente diferentes, ni siquiera con una pandemia de estas. Yo soy creyente que seguimos siendo el mismo simio más lampiño y más pretencioso que los otros, que la naturaleza humana no ha cambiado dramáticamente, y menos por un eclipse cortico de 2 años. Lo pregunto es por Mauricio, porque claro, el trabajo del mercadeo es conocer a los humanos y qué desean y cómo desean para intentar resolverles alguna de esas necesidades. Si es que yo no creo que hayamos cambiado tanto, o sea, puede que los instrumentos,
yo veo las mismas cosas representadas en instrumentos diferentes. O sea, siempre acuerdo que en Inglaterra se empezó a usar, y todavía, cuando te pones un chaleco, no te abotonas el último botón. ¿Por qué? Porque fue Enrique VIII, le gustaban los chalecos, y como era tan gordo, pues se aflojaba No le cerraba. Y entonces, para que no se estrangulaba, y entonces dijeron, ay, el rey no se abotona el último, entonces no. Y dice, pero es que eso fue en el siglo XVIII, ta, ta, ta. Pero hace una semana o esta semana vimos a una señora, gente tomando decisiones de meterse en criptomonedas porque Kim Kardashian les dijo que se metieran. Uno dice, pues es la misma bobada de hace 4 siglos. Los humanos sí son tan distintos, incluso por la pandemia. Sí, digamos que eso que tú dices es cierto, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Son los mismos mecanismos básicos de esto. Y una anécdota chiquita, yo veo los programas de marketing digital y los últimos temas, entonces en estos días vi el funnel de conversión digital, awareness, interest, desire, action, y en español es AIDA. AIDA, Attraction. Y eso me lo enseñaron a mí en la universidad en el 90. Pues, o sea, lo mismo, pues, pero ahora es digital, o sea, la misma vaina. Pero antes era en otro contexto. Entonces, claro, ayer me dijo una estudiante, Mauricio, ¿has visto los TikTok de no sé quién cita? ¿Qué? Súper popular entre todos ellos. O sea, lo que tenemos es como una hiperfragmentación y se pierde como la conversación común. Claro. Entonces tenemos unos universos paralelos muy profundos donde uno tiene... A mí me preocupa eso porque la conversación no tiene los códigos que nos permiten entendernos. Sí. Entonces nosotros sí tenemos que entender muy bien la población y esos códigos que utilizan y con qué código me voy, pero yo sé que el alcance es muy profundo en las personas que ven ese código, pero entonces pierde un poco como esa pretensión de universalidad que tenían las marcas antiguas, pues que eran famosas en todo el globo. Ya yo creo que no podemos aspirar a eso. También vimos, y un poco ha sido como el elemento que yo entendí de la conversación, y es que estamos exigiendo cosas de las instituciones, de las empresas, de las marcas. Nada distinto a otro, pero con una intensidad y una capacidad de cambiar muy fuerte que nos está poniendo a todos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a tener que vender? ¿Y cómo vamos a tener que educar? ¿Y qué necesitamos? O sea, nos están poniendo a pensar, que me parece bien porque nos habíamos acostumbrado a bajar costos y con eso te garantiza la clientela, en lo político, en lo institucional. Pero veo como ese sentido de que también la gente allá, como en su individualidad y en sus necesidades, presionan a las instituciones, pero también dicen, pero cuidado, se me muere. Por ejemplo, en el Estado, lo que vimos es un montón de gente tirando de piedra al Estado. Usted no hace las cosas bien, pero cuidadito, porque yo necesito que usted me dé la vacuna gratis, ¿cierto? O sea, es como una doble cosa muy intensa. Usted me tiene que cumplir a mí, pero es que usted es muy malo y hay gente que usted... Es una relación como rara, como una... Sí, cierto. Es como que no viéramos la relación integral, sino que asumo, en este rol te estoy pidiendo y te pido como si no existieran las otras dimensiones y me paso para la otra dimensión y te exijo como si no se estuviera acabando de romper una piedra allá, pero yo soy el mismo que te está pidiendo acá. Como que no vemos el contexto. ¿Será que no los unimos? Sí, yo creo que tú tienes razón. Hay una fragmentación profundizada, digamos, nos cuesta dificultad hacernos una imagen, digamos, global de las situaciones, porque precisamente como es un mundo, digamos, que está hiperconectado, tiene tantas fuentes de información y tantos canales y tantas cosas para ver simultáneamente, pues uno no puede estar en todas, ¿no? Si uno ve Instagram, no ve TikTok, ¿cierto? O sea, es difícil, porque uno a qué hora va a ver TikTok, Instagram, ¿cierto? LinkedIn y todas las redes posibles, ¿no? Uno tiene que escoger y uno se afilia más a una, más a otra. También el asunto generacional hace que uno esté más en una y menos en otra, etcétera. Entonces yo creo que sí hay una dimensión de una ampliación, un reconocimiento de lo que siempre fue una verdad, y es que la realidad es muy compleja. Lo que pasa es que antes no había cómo expresarla, ¿cierto? O sea, no había cómo tener tanta, digamos, posibilidad de mostrar esa diversidad que siempre existió. Y ahorita entonces hay la posibilidad de entrar en contacto con ella, pero uno si escoge una cosa pierde otra. Y en ese sentido, digamos, es inevitable. Si yo escojo estar un tiempo viendo televisión, estoy dejando de ver YouTube, pero si veo YouTube me perdí el televisor y no leí el libro. O sea, es imposible pegarle a todo, ¿cierto? Y esta dimensión es también una cosa que fragmenta la posibilidad de la conversación. Digamos, las distancias que se forman entre las generaciones son muy grandes precisamente porque ya no manejamos los mismos códigos. Pero hay una cosa que tú dices que es cierta.
las generaciones contemporáneas han logrado hacer lo que muchos sindicatos hubieran querido lograr hace mucho tiempo y no lograron, y es que los jefes se preguntaran qué hago por usted para poder atraerlo, porque una cosa es cierta, hoy son los trabajadores los que en alguna medida pueden escoger a la empresa a la que quiere trabajar. A mí me cuentan reclutadores, miren, yo he tenido gente a la que llamo y le digo, mire, lo invitamos a través de esa empresa y dice, no, no me interesa su empresa, ni me llame porque es que su empresa tiene este problema, no es ecológica, no es sustentable, tiene tales problemas, y a mí no me interesa trabajar en una empresa que enferma a la gente como aquí. Y sale y dice, no recibo, y es una oferta interesante que en otro momento hubiera aceptado, pero claro, ya se sabe con el poder de decir, no, no me interesa la organización. Lo mismo pasa con los estudiantes. Antes las universidades escogíamos las estudiantes, ahora los estudiantes y sus papás son los que escogen las universidades, y en ese sentido, digamos, la cosa sí se ha colocado un poco, se ha reequilibrado en esas posibilidades en la toma de decisiones, pero sin duda, digamos, tenemos un panorama muchísimo más complejo, más heterogéneo, ¿cierto? Y también más precario que en otros momentos. La individualización no es una marca, digamos, de mayor, digamos, de superación personal, de ser más competitivo, no, es una individualización precaria, porque yo debilito mi relación con el otro, fragilizo el lazo con el otro, pero es que al otro lo necesito más rato para otra cosa. Entonces no es bueno que sea tan individualista, porque al final si hay algo, una cosa que garantizó la supervivencia humana fue que somos la única especie que somos capaces de hacer una coordinación masiva flexible, es decir, coordinar tantos seres humanos, ¿cierto? Es una cosa compleja, eso fue lo que nos salvó, pero precisamente eso es lo que hoy está en riesgo cuando, a pesar de que estamos más interconectados, también estamos más solos. Bueno, quedan unos minuticos, no sé, le dejo para que cierren cada uno lo que quieran. Yo creo que podríamos poner en primer plano que estamos retados a aceptar que los cambios nos interpelan y que como universidad no debemos perder de vista qué educación para qué sociedad. O sea, el que nos hagamos la pregunta por los cambios, por las transformaciones que están en curso, de alguna medida es intentar aproximarnos a una apuesta cognitiva, ética, cultural, antropológica, que nos permitan dar cuenta de los nuevos perfiles de estudiantes. O sea, ¿por qué una universidad hoy suprimió algo que era como un elemento de poder, el examen de admisión? Es decir, ¿qué universidad hoy podrá plantearse, no, yo hago una selección de mis estudiantes? Porque es que ya el orden del aprendizaje, el orden de nuestras enseñanzas están replanteadas, claro, y son hechas justamente por los cambios en el contexto cultural, cognitivo, en la convergencia de saberes de un profesional, de un ciudadano. En ese sentido yo acojo pues como lo que hemos planteado, y es que tenemos un reto de formar ciudadanos profesionales, porque las universidades se dedicaron a formar profesionales. Y yo creo que hoy tenemos un inmenso compromiso, y es que haya una integralidad en la formación, es decir, profesionales idóneos, pero también profesionales contextualizados, con su mundo cultural, con las tendencias en los consumos, con posiciones éticas frente a las decisiones, y yo creo que es justamente una de las lecciones tempranas, podríamos decirlo, de estos cambios que están teniendo ocurrencia. Pero Adolfo, si me permites un comentario ahí final nomás, si hay una cosa que cambió en el mundo de la educación, por ejemplo, es que la preferencia hoy de los estudiantes es a aprender a partir de, por un lado, la dimensión autodidacta, es decir, lo que pueden aprender por sí mismos, y después llegar donde mentores. La mentoría va a ser la manera como privilegiadamente van a preferir aprender las nuevas generaciones. ¿Por qué? Precisamente porque es que hoy el conocimiento y la información está disponible allí. Y no solamente la información, el conocimiento, hay formaciones que se pueden hacer completas. Por ejemplo, los desarrollos de software, una muestra de ello. Ellos no van a la universidad, muchos de ellos ni siquiera van a la tecnología, simplemente aprenden una parte autodidacta, después se entrenan con una persona de manera personalizada y después salen y trabajan.
Las universidades están llegando de última a la formación de ellos. Ellos están mostrando que es posible formarse de otra manera en el contexto contemporáneo. Y muchos estudiantes de otras, digamos, carreras están pensando en eso. Yo no quiero ir a meterme 5 años en una universidad, pero yo sí quiero aprender de estos temas, lo voy a aprender por mí mismo, voy a leer y después quiero tener una conversación con ese experto al que yo sigo, al que yo veo, que es una cosa que también cambió. La ciencia tiene que ser capaz de comunicarle algo a la sociedad y no solamente a los otros científicos, y yo creo que en ese mundo estamos ahorita reorganizando la manera como aprendemos. Yo lo que veo son oportunidades también, eso es una ventaja, ni siquiera nos tocó esta época, ¿no? Porque hay mucho que hacer y mucho con quién trabajar. Digamos que lo que sí está claro es que no podemos pretender que antes que eso va a funcionar igual, pero sí ver todas las oportunidades que hay, porque son relaciones muy profundas con un público. Va a sonar horrible esto, va a ponerme aquí de las empresas, si es muy fragmentado, son muchos mercados. Pues antes se multiplican las posibilidades en públicos que quieren cosas concretas en momentos específicos de su vida. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estoy yo ahí para hacerlos también mejores personas? No va a decir solo para satisfacer sus necesidades, sí, pero a ver cómo, en qué manera también introduzco una variable educativa de formación en el uso y en las consecuencias del uso o mal uso de lo que ofrecemos. Sí. Sí, no solamente un interés comercial monetario y ya. Un poco para cerrar, porque ha sido muy interesante la reflexión y creo que era necesaria. Y sigue siendo necesaria, no es esta, tiene que ser más. Pero también yo quisiera como llamar la atención a algo. Yo leo mi memoria es muy mala, hay un analista financiero que es casi un filósofo, más que financiero, es un filósofo en escape. Y él dice, mire, tampoco se enloquezca, o sea, todos, y ustedes lo han dicho en la conversación, somos testigos de un montonón de cambios, muchos y muy rápidos, y entonces eso como que nos tiene un poco encandilados, porque bueno, ¿y cuáles son los cambios y tal? Y está bien, yo creo que hay que mirarlo, pero él también dice, si usted se va a enloquecer solamente intentando adivinar cuáles son los cambios, seguramente no va a poder. También piense que hay una parte, y es hacerse la pregunta, no solamente qué cambió, sino qué cosas no cambiaron. Porque seguramente hay cosas que no van a cambiar, y si usted se le olvida eso por estar solamente mirando el chisporroteo de la transformación y esa efervescencia, se enloquece. O sea, hay que hacerse la pregunta, por eso el programa iba como en esa dirección, de verdad que cambió y que no, porque yo creo que las dos cosas, para las empresas, para las instituciones, para las familias, es bueno, en qué nos convertimos distinto y qué seguimos siendo y tal vez vamos a seguir, y eso le da un poquito como de ancla a las organizaciones para no estar como en la locura. Bueno, pues espero que se hayan divertido como yo, o por lo menos aprendí mucho, y nos vemos en el próximo Campus Global.